Gracias a todos por estar acá. Este es un evento no va a ser una charla técnica. Queríamos aprovechar justamente de la experiencia de los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Voy a hacerlo estilo adivina quién, entonces no voy a mencionar las marcas, nada más voy a dejar que ellos se presenten y digan la información que quieran decir. Nada más voy a mencionar que son líderes en la industria, en diferentes verticales y pues que han tenido años de experiencia viendo todo el tema de ciberataques y la parte todavía más difícil, la gestión de las personas en los equipos, ¿no? Entonces, vamos a arrancarnos. Le doy la palabra a Víctor primero. Gracias, Paulino. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Cortés. Yo soy CISO de hace poco más de 16 años. Perdón. Un aplauso para todos los CISOs. Gracias. Ok. Sí, como les comentaba, tengo experiencia más de 16 años haciendo ciberseguridad como posición de CISO en algunas empresas importantes en México y a nivel internacional. Esta última en la que estoy colaborando es una empresa dedicada al ramo financiero, transmisión y pagado de remesas. Tenemos pues la responsabilidad de tener las remesas que entran al país y en Latinoamérica de casi el 70% de lo que se procesa. Entonces es una responsabilidad bastante grande. No sé si todos saben, pero en lo que es remesas, pues mantiene el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto es parte de lo que mueve también la aguja a nivel económico en el país, entonces es una responsabilidad importante. Hola, buenas tardes. Yo soy César Arellanes, soy CISO de Volaris desde hace 11 años. Ya lo habías publicado, entonces ya no había mucha secrecía. Entonces, desde hace 11 años estoy como CISO en Volaris, trabajando mucho en proteger la industria, una industria que tiene sus particularidades, ¿no? Como cada una de ellas, pero esta en específico, la superficie de ataque basada en terceros es complicada, pero bueno, pues un gusto y no, todavía no estamos unidos con Viva. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Barrios, soy CISO de un retail en Uruguay, un país chiquito entre dos gigantes, pero grande de corazón. Y hace más de 3 años que estoy de CISO fuerte, dedicado en la empresa, pero llevo más de 25 años de experiencia en el área de TI. Somos un retail dedicado a la venta al mayoreo, pero también ahora hay sucursales que tienen venta al todo público y tenemos grandes desafíos, principalmente en lo que es la seguridad en cuanto a todo lo expuesto hacia afuera, y contamos con apoyo de empresas que nos dan una seguridad en donde hoy tenemos también al Chiche aquí entre nosotros, que es uno de los que nos ayuda en nuestro trabajo. Así que estamos al horno. Pues primeramente agradecer a Pedro por la invitación como tal y felicitarlos por el evento. Buenísimo, se ocupan más para hacer como tal comunidad. Mi nombre es Armando López, trabajo en una empresa en México como tal financiera, Fintech, regulada por el sector. Yo creo que un tema contraparte va a estar interesante porque tenemos en varias partes, ¿no? Tenemos parte de Sudamérica, México, pero todas tienen diferentes situaciones. Soy CISO desde hace 8 años, eso no quiere decir que me especialicé. Al contrario, yo creo que de todas las partes acá, nací estudiando seguridad y maestría en seguridad, ¿no? Entonces, las perspectivas también son un poco diferentes y también los retos que se han enfrentado, y también un gusto compartir con grandes referentes de la industria porque me doblan como tal la experiencia, ¿no? Entonces, va a estar interesante las perspectivas y encantado de la vida aquí de compartir la experiencia con ustedes. Gracias. Y bueno, la dinámica aquí en realidad es que les tenemos un par de preguntas preparadas, pero igual les vamos a dar oportunidad a ustedes que participen. Entonces, si tienen algo que de verdad toda su vida han tenido ganas de preguntarle a un CISO, pero nunca han conocido uno, pues aquí los tienen. Ya que estamos en el tren del AI en este evento y en toda la vida, todo el 2026, todos los eventos de este año,
La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo están midiendo el impacto real de la inteligencia artificial en la seguridad en sus empresas, ¿no? Más allá de simplemente pues, adoptar herramientas que utilicen AI, que son el 100% en estos días, ¿no? ¿Quieren tomar por orden? Adelante el micrófono. Si gustas, empiezo. De ahí también es un tema, más allá de impacto, creo que ahorita lo que se está midiendo es adopción, lo cual es el primer error que considero, ¿no? Porque, oye, pues estás adoptando por subirte al tren, ¿para qué? ¿No? Entonces, eso lleva, y Paulino decía, ¿no? Un tema de impacto. Para hablar de impacto necesitamos hablar de riesgos. Entonces, ahí es donde empieza lo fundamental, ¿no? Empezar a medir cuáles son esas cosas que le gusten a la organización o las famosas joyas de la corona, ¿dónde están, no? Porque no es lo mismo invertir en algo que realmente es importante y en algo que no lo es. Y ahí viendo, pues hay que ver, por aquí creo que hay un taller de What's Top 10 del temas de lenguajes de inteligencia artificial, entonces es partir por ahí, ¿no? La inyección de SQL en temas de prompts, pues es una, ¿no? ¿Cuántos de los desarrollos dentro de los pipelines del build empieza a ver, ¿no? Oye, de 10 que lanzo, pues resulta que salen 9. Pues bueno, ahí está la primera para medir en la parte de impacto. También dependiendo mucho de la parte crítica de ese activo, ¿no? De esa joya. ¿Él lo es, no lo es? Eso también ya es algo importante a revisar, ¿no? También el tiempo de la detección, el tiempo de las respuestas que se tiene que dar, ya empezamos a generar un tema de impacto para seguridad, ¿no? Y también darle visión al negocio sobre las cosas que tienen que hacer, ¿no? Porque muchas veces ahorita hablamos de adopción, ya quiero implementar inteligencia artificial. Salió el nuevo modelo de cloud, salió el nuevo modelo OpenAI. Hay que adoptarlo, ¿no? Porque hay que decirle a los accionistas que estamos adoptando ya. Pues no es así, ¿no? Hay que ser conscientes de la parte de los riesgos, cuál es ese impacto que se puede generar, sí desarrollar, pero con métricas medibles. Bueno, desde nuestro punto de vista, hablando con los colegas, si bien todo lo que son los ataques pueden influir directamente, parejo en todo el mundo, tenemos realidades que a veces son diferentes y a nosotros en lo particular, gracias a lo que son las herramientas que ya vienen con IA incluidas, es la que nos permiten tener datos para poder realizar esos indicadores, para poder realizar análisis sobre ellos y tomar acciones. ¿En qué? Justamente midiendo la cantidad de ataques que esas herramientas nos reportan. Y en lo particular hemos visto intentos, principalmente de lo que es de phishing y ataque por la web, en donde también las respuestas nos ayudan, estas herramientas, a tomar respuestas más rápido, porque esto es constantemente un aprendizaje. Entonces, en base a eso, la medición la tomamos por ahí, gracias a esas herramientas, para poder tener esos indicadores, analizarlos y tomar acción sobre ellos. A mí lo que me llama la atención es la medición real, ¿no? Porque ya para ser un impacto real, creo que no, es potencial de entrada, ¿no? Y aún cuando te pase algo con AI, un evento, y puedas estimar esa materialidad o el impacto en pérdida, en reputación, lo que sea, se manejan muchas temporalidades que no necesariamente que tú estimes un costo o algo por el estilo, se va a repetir, no necesariamente. Entonces, creo que lo que mides es un impacto potencial de lo que te puede pasar y general. Desde nuestra óptica, creo que sí se tiene que partir en cómo lo estás desarrollando y cómo lo estás usando. Uso para productividad de empleados, por ejemplo, que ahí hay un riesgo, fuga de información, ese tipo de cosas. Y la otra, que nuestros científicos de datos, cómo están desarrollando y que pueden generar otra cosa, ¿no? Alucinaciones y toma de decisiones no muy certeras, ¿no? Que puede ser. Si bien hoy día en la regulación de la industria no hay, en la industria de aviación, lo que sí es claro es que como se maneja un tema de seguridad persona, safety, en ese tipo de ramos no se le está hoy día invirtiendo en desarrollo de seguridad que pueda comprometer la seguridad del pasajero. Entonces, sí hay ciertas limitaciones no reguladas,
pero al día de hoy creo que sí nos basamos mucho en casos de uso, cómo se está haciendo, cómo están desarrollando, esperando que WebSec termine el framework para que ya poderlo llevar ahí a la gobernanza, ¿no? Ese tipo de cosas que nos ayude a minimizar el impacto que pudiéramos tener. Gracias. O sea, eso me gustó en particular. Bueno, yo coincido con muchos de los comentarios. Creo que es un tema jerárquico, ¿no? A nivel educación y concientización para que las personas no tengan una expectativa ni también una creencia del uso y la implementación de AI, porque sustituye algunos procesos de negocio, porque te ayuda a ser más productivo, porque te ayuda a mejorar algunos procesos de negocio, pero simplemente hay una idea errónea de algunas personas que no son tecnológicas, que están en un nivel ejecutivo, donde piensan que va a reemplazar, ¿no? Que te vas a ahorrar cosas, que vas a ser más eficiente. Y probablemente en algunos puntos sí pueda ser así, pero tienes que hacerlo de manera consciente y también midiendo los riesgos que eso implique, ¿no? En lo personal, yo siempre he creído que un gobierno para todo lo que es tecnología, seguridad, inclusive AI, te ayuda a asegurar que evalúas de manera consciente y de manera adecuada cualquier proyecto, llámese AI, y los impactos que puede tener tanto al negocio como al manejo de los datos, como a cualquier tipo de amenaza que puedas tener bajo esa vertiente. Entonces, creo que para mí es súper importante. Yo daría también el tema de AI como ayuda a eficientar la parte de seguridad. En lo personal he visto algunas soluciones que están desarrollando, como Checkmarx, no es por dar comercial a mis amigos, pero Checkmarx, Google Cloud SecOps, o sea, hay unos que están ayudando a eficientizar procesos de seguridad para identificación, monitoreo, detección de amenazas, y eso pues ayuda mucho a poder tener un mayor aspecto en cobertura en temas de seguridad. Recientemente tuve una conversación con mi board, presentamos una serie de temas, y una de las preocupaciones principales, ahorita que es tendencia, pues es Cloud Mythos, que algunos de los panelistas han estado hablando, ¿no? Y Cloud Mythos es todo un tema de desinformación y causar pánico. Si ustedes han visto notas y noticias sobre eso, pues todo el mundo anda corriendo porque la superficie de ataque va a cambiar, porque va a ser más eficiente a los hackers, va a ser más eficiente a los atacantes, van a poder tener mucho mayor facilidad para explotación y para detección de vulnerabilidades. Y por eso se creó el proyecto Glassing. Glassing está basado en que todas las compañías tecnológicas más grandes puedan unirse fuerzas para utilizar Cloud Mythos de manera buena. Entonces, creo que eso también va a cambiar mucho la manera en que vemos las cosas desde el punto de vista de ciberseguridad, porque al tener atacantes más eficientes y más peligrosos en este nuevo contexto, nos pone a nosotros una tarea mucho más alta de cómo tener que proteger a nuestras organizaciones. Y obviamente a los nuevos profesionistas como ustedes, que veo muchos jóvenes por aquí, también les va a dar un aspecto mucho más relevante en qué tienen que aprender, en qué tienen que centrarse para su crecimiento profesional. Yo aquí creo que el otro día escuché un hot take, como le llaman, o un tema crítico, perdón, conversacional acerca de esto, y es que a pesar de que el AI va a entrar, no va a cambiar mucho las cosas, porque actualmente, ¿quiénes son los que invierten en seguridad? O sea, la seguridad, el conocimiento está, no es un tema de tecnología, el tema de tecnología está resuelto, es un tema pues de negocio. ¿Y quiénes son los que tienen pues los recursos para asegurar su software? Pues son empresas, ¿no? Entonces, actualmente, empresas son las que contratan pues consultoras, herramientas, etcétera, y son las que aseguran su software. Es lo mismo con AI, eso es el argumento, ¿no? Que alguien va a tener que pagar la cuenta de esos ciclos de AI, ¿no? Entonces, mientras sigan especializándose más los modelos, que a mí de verdad me han impresionado bastante cómo han evolucionado, el tema de fondo sigue siendo la cuenta, ¿no? ¿Quién va a estar pagando esa cuenta detrás? Pero sí baja la barrera de entrada, ¿no? Al final de cuentas vuelve a ser un tema de dinero ahí, ¿no? Siempre dicen por ahí. ¿Quieren comentar algo más sobre este tema? ¿O ¿tienen un comentario ahí? No, ok. Creo que aquí vale la pena y les hago la pregunta. ¿Ustedes se han tomado la molestia algún día de sentarse y probar alguno de estos modelos nuevos y decirle, a ver, pentestéame esto, analízame esto, encuéntrame un hueco de seguridad
en esto actualmente, en sus empresas? Y esta es pregunta truco porque no venía en la lista. Fíjate que es interesante, o sea, yo en lo personal no, pero sí, ya sabes, nunca falta el proveedor que quiere venirte a ofrecer las perlas de la Virgen y te dice, oye, yo tengo una herramienta que te va a hacer pentest y tu póliza que tienes actualmente con tu proveedor la vas a eliminar y te vas a reducir costos, bla, bla. Y cuando la echan a volar en una prueba de concepto es, bueno, sí probablemente tiene su habilidad íntegra para poder ejecutar un pentest, pero no tiene la inteligencia aún de poder descubrir unas cosas y moverte lateralmente hacia nuevos amenazas que puedes detectar o vulnerabilidades. Entonces, al no tener esa decisión y ese aprendizaje, como ya lo tiene una persona humana hoy en día para hacer una prueba, pues creo que tiene una tendencia aún hoy a poder fallar, ¿no? Entonces a no ver lo suficiente. Entonces creo que aún sigues necesitando pues esa parte de apoyo de los que ya saben, la conocen y tienes pues el modelo humano para poder pensar y mover, ¿no? Igual creo que de forma directa es más, yo me he tratado de ver si hay fuga de información, ¿no? Por los usos que luego veo que tienen mis usuarios, explorar más si ha habido una fuga de información en algún modelo público, sobre todo, más por curiosidad, ¿no? que otra cosa. Específicamente para Pentest, creo que mi equipo y, digamos, mis terceros, ¿no? Mis partners que me ayudan, son los que sí han hecho algunos intentos como para ver qué tan maduro realmente son ciertos modelos y qué tanto lo podemos utilizar. Definitivamente, a pesar de los avances que hay, como ya lo hemos visto en algunas charlas, todavía les hace falta ver mucho tema de contexto y como para que realmente generen un valor diferenciado, ¿no? Es eso. Sí, justamente por este lado también, o sea, se ha hecho no tanto en nuestro equipo puntualmente, pero sí con el equipo y los proveedores que tenemos de ciberseguridad han hecho pruebas de pentesting y demás, y utilizando herramientas que también contienen inteligencia artificial, y resulta que en muchos casos lo que le falta es el contexto. Necesita también mucho contexto para que pueda realmente tener esos valores y esos indicadores que tanto buscamos para saber dónde tenemos que apuntar, porque si bien tenemos pocas balas para muchos frentes, entonces tenemos que saber a dónde apuntar, porque también a veces la inversión económica no es mucha, entonces tenemos que saber a dónde apoyar y a dónde hacer hincapié en lo más crítico para la operativa puntual de cada una de nuestras empresas. Como tal, para pentesting, no. Sin embargo, para investigación en temas de OSINT genera valor, mucho valor. O sea, ahí realmente el contexto es bueno, pero todo parte de las instrucciones que se le estén dando o la parte del prompt, ¿no? Me ha tocado ver para el tema de OSINT y hacer un prompt de media cuartilla, ¿no? Primero dame esto, luego dame el paso 1, luego dame el paso 2 y luego que encuentres esto, haz esto, ¿no? Entonces va mucho de la parte de la instrucción y sí sirve para todo el tema de trade intelligence, ¿no? En eso sí creo que es buenísimo. Para el tema de explotación requiere mucha interacción, bastante interacción. Hasta te puedes acabar los tokens por ahí. Digo, no sé, Paulino debe tener mucha más experiencia acá. Pero muchas cuentas de los proveedores de AI. Muchas cuentas, ¿no? O sea, se acaban los tokens de Gemini y se va a Copilot, y luego de Copilot se va a otro, y así Cloud, ¿no? Hasta DeepSeek como tal. Pero... No, y justamente por eso lo comentaba, porque o sea, está bastante impresionante lo que se está logrando en algunos puntos, pero por ahí escuché que el bug de BSD les costó en tokens $20,000, ¿no? Entonces, ok, sí tiene la capacidad de hacerlo, pero pues vuelve a lo mismo, ¿A ¿no? qué costo, no? Alguien en algún momento va a bajar la barrera, algo tiene que cambiar, ¿no? Y parte de eso, pues supongo que es lo que vamos a ver en estos años. ¿Quieren dejar el tema de AI o seguimos en AI? Como guste. Es lo de hoy, así es. Vamos a pasar rápidamente a Zero Trust, porque ya AI creo que vamos a inevitablemente regresar a él después de esta pregunta. Pero la última pregunta que les quería hacer sobre AI es básicamente ¿cuál realmente
es la visibilidad que ustedes en porcentaje creen que tienen de lo que está haciendo las personas en su organización? Por la disrupción, mira, es sencillo, ¿no? Por el tema de la O sea, disrupción. adivinándole, ¿no? Sí, no hay que adivinar nada, ¿no? El tema de disrupción, o sea, hoy hay una IA, mañana salen 1000. Decir que se tiene el 100%, mentira, ¿no? O sea, ahorita la velocidad que vaya en la parte de la curva es buenísimo, ¿no? O sea, buenísimo en la parte de que están saliendo muchas, pero pues realmente no sabes cuáles están saliendo. Las herramientas requieren actualización, requieren tiempo. Y ahí es donde hay un tema de percepción, en donde se resiste la parte de cambio cultural también de estas organizaciones multinacionales para poderlo realizar, ¿no? O sea, no se va a la velocidad, ¿no? Decías ahorita, oye, pues están atacando ya con IA. Víctor ahorita decía, ¿no? Y ya están atacando. Oye, ¿y cuándo estamos defendiendo con IA, no? O sea, también esos temas de los ataques empieza a cobrar relevancia. Y si no, miren el sector como tal de ciberseguridad en la bolsa, ¿no? Ahí hay varios ETFs que han mostrado y la caída ha sido durísima, todavía no se pueden ni siquiera recuperar, ¿no? ¿Es correcto esto? Pues tal vez no, porque ni siquiera hacen lo que dice que hace como tal cloud, ¿no? Ahorita hablaba de mitos Víctor, pues no, o sea, realmente es un tema de entendimiento dónde sí genera esa parte de valor. Como que vi que César se molestó, dijo. En el caso puntual nuestro es muy poco, hay mucho por implementar y al ser un retail son 1.900 colaboradores, de los cuales un poco más de la mitad interactúan con dispositivos electrónicos, notebooks, palms, teléfonos, computadoras. Entonces también está el miedo de suplantar la función de muchas personas con la IA y eso también es un poco el freno que hemos visto desde nuestro punto de vista. Entonces, actualmente el porcentaje es poco, se utiliza en el área de desarrollo, tenemos un área de desarrollo, tenemos un área de infraestructura, entonces también ahí es donde se aplica un poco más, pero en la gran parte de la empresa todavía se está aplicando muy poco y por eso el porcentaje es bajo. Tenemos mucho por crecer todavía en eso. En mi caso, o sea, se utilizan infraestructura mía, sí la tengo revisada. Eso. Son No sé los demás. Pero 1.500 usuarios, aproximadamente 2 millones de prompteos al mes, entre 98 diferentes LLMs. Es más o menos la visibilidad que tenemos. Sin embargo, no siempre usan mi infraestructura, mi equipo de cómputo, mi teléfono, utilizan el de ellos, el de su casa, y ahí ya podemos perder mucha visibilidad. Y ese es uno de los riesgos, ¿no? Si está en mi infraestructura, lo veo; si no, no. Ese es, creo, el gran reto. Sin embargo, pues al menos ya estamos viendo casos de uso y lo que hacemos, por ejemplo, con los científicos de datos o algunos desarrolladores que empezaron a hacer byte coding, pues es, a ver, vamos a encauzarlos para que lo hagan seguro en una plataforma, que estén reporteando, que ayudarles a gestionar o a diseñar guardrails o ciertos límites, barandas que nos den ciertos patrones de monitoreo, de alucinación, ese tipo de cosas, como para ir reduciendo. Pero es casi caso por caso, ¿no? Porque son muchos. Sí, yo coincido con César y estoy en el mismo caso. O sea, si es algo que tú puedes controlar y que está en tu visibilidad, porque obviamente volvemos al concepto básico de seguridad, no puedes proteger aquello que no ves, ¿no? O que no conoces. Entonces, si está bajo mi responsabilidad y bajo mi monitoreo y control, está totalmente controlado, o sea, está totalmente, o lo permites o no lo permites, y pasas bajo un proceso de gobierno específico. El problema es cuando no utilizan tu infraestructura y pues hoy en día todo el mundo de su celular personal, de su computadora personal lo puede utilizar, inclusive para alimentar temas de trabajo, consultar temas de trabajo. Entonces eso es donde pierdes ya trazabilidad y visibilidad, ¿no? Entonces es definitivo. Lo que sí es un hecho es que lo que nosotros hemos también tratado de poner una gobernanza dentro de los proyectos de inteligencia artificial que van para negocio, que van para un impacto real a la organización,
Eso sí tienen una evaluación de riesgos específica, pruebas de seguridad si es que son necesarias, tratamiento de los datos también, categorización, prioridad, etcétera. Entonces, con eso te aseguras que por lo menos lo que se está desarrollando para que apoye el negocio o que interactúa con datos críticos o sensibles, pues que apliquen los controles necesarios de seguridad, ¿no? Oigan, y ya para cerrar este tema, ¿qué creen? Porque están las dos tendencias, ¿no? Por un lado escuchas que AI genera tanto código que hay mucho código vulnerable siendo generado. Y por el otro lado escuchas que AI está resolviendo todos los errores de seguridad de parches de código. ¿Qué creen que pase primero? ¿Que se parche todo el código o que AI deje de producir código inseguro? No, yo creo que definitivamente… El huevo y la gallina. Definitivamente la AI no va a dejar de producir código inseguro. O sea, porque no está… Hoy en día, desde los modelos que yo he estado viendo y unos principales, por ejemplo, GitHub, no tiene la capacidad de detectar todo lo que tiene que ver con amenazas, porque el alimentarlo tendría que ser una constante diaria o por horas o minutos, porque cada vez se descubre algo nuevo. Entonces, no tiene esa capacidad en este momento, entonces siempre tiene la tendencia a tener errores, a tener vulnerabilidades, la generación de código. Y además creo también que está el parte de forma de pensar del desarrollador. A ellos no les importa ahorita, digo, yo no conozco un desarrollador que le importe totalmente la seguridad, sino más bien salir a producción con el tiempo que le dieron. Entonces, si no se preocupa el mismo desarrollador de poner atención en eso, un modelo no lo va a obligar a hacerlo tampoco, ¿no? Creo que también ya fue un tema tocado desde la primera plática. A lo mejor sí ayuda para aquello conocido, lo básico. Aquel desarrollador que está 100% en lo funcional, cero en seguridad, no declara variables y ese tipo de cosas, eso seguramente sí. Pero habrá otros retos más complejos que no necesariamente, ¿no? Y ahí sí, no. Y la otra que tenemos es los propios que va a generar la alucinación de la tecnología, ¿no? Por un mal comprendimiento, por una mala comprensión de la información con la que ha estado siendo alimentada. Entonces, yo creo que sí nos ayuda para aquellos retos ya muy conocidos, muy bien estudiados, casos bien establecidos, pero habrá otros que no. Y seguirá generando nuevos, ¿no? Bueno, por lo visto estamos bastante alineados, también encaminados por el lado de Víctor y César igual. De misma manera pienso que la inteligencia artificial no va a dejar de hacer códigos inseguros, pero creo que tenemos que apuntar y en lo personal en la empresa, en el área de desarrollo, los tiempos son muy cortos. Les solicitamos tareas o operaciones para que la hagan para 2, 3, 4 días o para un mes, y a veces no las llegan. Pruebas de seguridad para ayer. Y a veces no llegan a los tiempos y lo que quieren es salir rápidamente. Entonces también la IA lo que nos da es una posibilidad de personas que no están en el área de desarrollo, con poco conocimiento, le piden a la inteligencia que les haga algún código para una tarea puntual o desarrollar una aplicación pequeña y la IA le hace, pero no tiene ninguna base de seguridad. Entonces, la idea está en concientizar a aquellas personas para que si necesitan realizar un código y le piden a la inteligencia artificial, tener ese filtro y esa conciencia de poder pasarlo por un código seguro. Yo digo, coincido con esta parte, digo, voy a extender también un tema de también cómo funciona, ¿no? Porque decías, oye, lo genera rápido, pero lo genera realmente seguro, no son como que contradicciones y son extremos, ¿no? Es blanco, negro, pero miremoslo como nosotros, ¿no? Como la parte humana, ¿no? Nacemos, tenemos etapas de la vida y se nos van olvidando cosas del anterior. Entonces, si ya le dijimos, oye, créalo seguro con el prompt y luego le das otra instrucción, pues el siguiente no lo va a crear seguro. Y si alguien de acá, me imagino que todos han probado el tema de IA, me acuerdo de un modelo de ahí de OpenAI, creo que era la versión 5, cuando salió era malísimo, se tardaba demasiado, se le olvidaban las cosas, muy malo, o sea, de lo peor que ha sacado OpenAI, pero va muy de la mano con esto, ¿no? O sea, le dices el prompt, se le olvida, incluso nosotros nos dicen, oye, que no se te vaya a ir el autobús ahorita, no, sale a las 3, nos llegan un montón de notificaciones y aún así se nos pasa, a la IA se le olvida lo mismo. Entonces va dependiendo mucho de la instrucción que se le vaya dando y de qué tan bueno y qué… Hace rato decían los de Checkmark, ¿no? ¿De qué era? Era probabilístico. Va a dar una
instrucción más cercana a lo que se parezca en probabilidad. Y hablábamos ahorita de impactos también. Entonces también que no se nos olvide esa parte, ¿no? Es tecnología, no resuelve nada. Alguien va a pagar el costo que decía Paulino hace rato y nadie lo ha pagado. ¿Dónde ha generado valor la IA? Les hago la pregunta a todos, en ningún lado. Es como la fibra óptica en los 2000, ¿no? En la burbuja de los .com. Hasta ahorita todos estamos llegando a fibra óptica. Ahora ya está generando valor. La IA es lo mismo. Entonces es un tema bastante a revisar. Sí, no, yo creo que, pues como han mencionado, ¿no? La tecnología y las amenazas, las superficies de ataque van a seguir evolucionando y lo que queda pues va a estar interesante. Y sobre este mismo tema, variándole un poco, pero ¿cómo ven, cómo están validando la confianza del código de los terceros, de los servicios de SaaS, de las dependencias de un contexto, cuando están escuchando este tema de, oye, hay ataque de suministro por todos lados, ¿no? Ya es difícil protegerse de esto porque ya no son cosas que caen en tu cancha sobre las que tú tienes control, ¿no? Ya viene por fuera y vienen normalmente bomberazos y hay que resolver, ¿no? Entonces, particularmente, ¿cuáles creen que son los retos más grandes y qué recomendaciones tendrían aquí para el público? Yo empezaría con las recomendaciones, hacer inteligencia de amenazas, o sea, básicamente, y threat intel también, o sea, diariamente, ¿no? Ahorita los atacantes justamente en este año y parte del pasado se empezaron a dar cuenta que era mucho más complicado ir sobre las organizaciones y se están yendo sobre la cadena de suministro para desde ahí infectar. Y ha pasado, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, salía lo de Axios, metió a medio internet, no sé, los que están acá, veo varias cabezas así, nos metió ahí en un war rooms, etcétera, parcha allá, hazlo ahorita, y así han salido semana tras semana, ¿no? Y se han venido infiltrando. El tema es que la infiltración sucedió desde hace 2-3 años porque generaron la confianza y pueden ver el track de cómo han hecho esto con la cadena de suministro, ¿no? ¿Quién valida? Acá ahorita hablamos de un montón de controles, de riesgos que estamos medidos, si lo tenemos en nuestra infraestructura está, si está fuera, ¿no? Digo, y en mi caso que soy del sector financiero, pues eso mismo le pasó también en Brasil, la parte de Pix, que por medio de la cadena de suministro entraron y lograron sacar dinero, ¿no? Entonces, básicamente, está a la orden del día, no solamente es en esto, es tener buenos inventarios, estar investigando y decirle al área de desarrollo, oye, necesito que lo hagas ahorita, ¿no? Porque si no, el impacto va a ser y es posible impacto, ¿no? Bueno, en nuestro caso, a los proveedores les solicitamos, tenemos un marco mínimo de seguridad en el cual cuando necesitan conectarse y trabajar con la infraestructura que tenemos nosotros, le pasamos a ellos y si no cumplen con ninguna de esas validaciones, no pueden ser proveedores. Y en cuanto al código, nosotros tenemos nuestra propia área de desarrollo, entonces no consumimos muchos códigos de terceros, pero en caso que sea necesario, hay siempre un disclaimer y hacemos voto de confianza muchas veces en nuestros proveedores, pero eso es lo que estamos viendo actualmente. Hacemos de corazón voto de confianza, pero con un disclaimer donde también le obligamos a que nos digan que sí, que hicieron testeos, chequeos y que es un código seguro. Pero reitero, no es algo que ocurra seguido o de mucho, porque tenemos nuestra propia área de desarrolladores. Y con el trabajo a terceros, como digo al principio, ya sea por VPNs, ya sea por códigos de conexión a nuestra empresa que necesiten ingresar, siempre con un marco mínimo se lo damos. Ya que en Uruguay hemos tenido ataques a grandes empresas que han sido por justamente sus proveedores. Híjole, es complejo, ¿no? Creo que, de hecho, ahora en el último board que presentamos y cuando un miembro me dice, oye, ¿cuál tú consideras que para este año es el reto donde tenemos que apostarle? Y definitivamente antes de GenAI yo dije Third Party Risk Management, el manejo de riesgo con tercero. Porque si es complicado yo establecer un marco de gobierno de seguridad en mi empresa, con empleados que conoces, que observas en infraestructura en la cual administra, ahora con un tercero, y con un tercero, bueno, si fuera a lo mejor
una tortillería, pues cambio del cuate que me manda la masa, de la fábrica, pero es un aeropuerto. No le puedo decir adiós al aeropuerto, no quiero volar a Cozumel. No, o sea, no, a lo mejor sí, pero volaría con la competencia. Pero al final no te puedes dar un lujo de dejar a un tercero afuera en ciertos casos. O sistemas de reservaciones. Hay 3 en el mundo. Y tampoco es de que apagas uno y lo prendes al otro día. No. Entonces, ahí es cuando creo que en este proceso del Zero Trust vale para 2 cosas. Ni Zero ni mucho Trust. Mucho Trust. Como ente regulado, tenemos que pedir muchos, sí, certificaciones, ¿no? Reportes SOC, pero al final cumplimiento no es seguridad, ¿no? Entonces, te da cierto confort. Eso me gustó, cumplimiento no es seguridad, creo que… Te da cierto confort, pero dices, bueno, al menos alguien lo audita anualmente, porque esa es la otra, ¿no? Sí, corremos un proceso al inicio y adiós. Si fueron hackeados, ¿no? Quién sabe, ya ni lo pides, hasta el otro año si bien, o hasta la próxima modificación de contrato, ¿te acuerdas? Y otra vez haces tu due diligence questionnaire ahí para ver cómo estás. Hoy día estamos nosotros tratando de hacer una evaluación continua. Es compleja porque no todos los proveedores te la aceptan, no todos se suben, ¿no? Te digo, algunos que se sienten reyes, ¿no? Que saben que son intocables, que no podemos cambiarlos tan fácil, son los más complejos, pero estamos tratando de cambiar todo nuestro proceso de Third Party Risk Management, y más ahora. Creo que antes a lo mejor la industria no era tan sonada, ¿no? Más banca, más retail, era donde estaba, pero desde el año pasado con nuestros amigos de Scatter Spider, ¿no? De Shiny Hunters, Lapsus, que le pegaron a Collins el año pasado y dejaron a varias aerolíneas de Europa sin operación, es cuando empiezas a decirle, ¿ya ven? ¿Cómo sí? Entonces, pues hay que entrarle, ¿no? Pero sí es muy complejo. El complejo con terceros está canijo. Lo que sí, el tema de desarrollo, nosotros no tenemos equipo de desarrollo, todos son fábricas externas. Lo que sí tenemos son ambientes, ¿no? Y ahí ponemos tecnología que nos den cierta visibilidad para reducir ese riesgo, al menos en el tema de desarrollo de aplicativos. Pero hay otro mundo de operación que tenemos que mediar con ellos. Sí, bueno, coincido totalmente con César que el tema de TPRM, pues para darte una visibilidad clara del nivel de riesgo que tienes con los proveedores, priorizarlos y ver qué capacidad tienen en temas de seguridad para también pues medir tu nivel de riesgo y poner controles compensatorios en cualquiera de los casos donde tengas que tener obligación de tenerlos sí o sí. Y monitoreo constante para identificar también las amenazas que pueden producir ellos mismos. Creo que es una constante, o sea, en realidad yo no conozco ninguna empresa que tenga ese problema de manejo de terceros y que se sienta obligado a tener porque son proveedores contados lo que hacen, o porque tienen alguna cercanía con un miembro del board, o porque los mandaron a algún director general y tienes que pues trabajar con ellos al final del día, ¿no? O sea, no puedes tener la capacidad de rechazarlo, pero entonces te toca el evaluar los riesgos y también presentarlos para que todos estén conscientes de lo que estamos teniendo como proveedor. Creo que eso es la capacidad de poder demostrar que tienes tú también la visibilidad clara de que es un proveedor que constantemente vas a tener que preocuparte por si tiene una amenaza. En el tema de desarrollo, también nosotros trabajamos con casas de desarrollo, pero la verdad es que desde un año atrás para acá hemos estado baneando muchas. Que sí, anteriormente, es que la parte de terceros es complicado. Que anteriormente los contrataban porque era el primo, el hermano recomendado, y pues se manejaba mucho en la empresa actual donde estoy en ese estilo de contratación. Ahora tienes que cumplir ciertos requisitos, te puede evaluar, el código no solo tú lo revisas, también pasa por una revisión nuestra antes de poder sacarlo a producción para asegurarnos que va a ser un código limpio y funcional. Si amerita una prueba de penetración, también se les realiza obligatoriamente y se negocia ya con el área de negocio quién la tiene que cubrir para poder asegurarnos que está totalmente limpio o que al menos tiene un nivel aceptable de seguridad. Y entonces empezamos a cerrar esa brecha de tal suerte que no libera si no cumple los requisitos mínimos de seguridad. Es algo que nos ha costado trabajo y
inclusive discusiones complejas, porque pues nadie quiere perder a su proveedor de confianza, hablando del equipo de desarrollo, pero al final del día pues tienes que cuidar la salud de la organización. Entonces es parte de lo que nos hemos enfrentado. Qué interesante. O sea, siento que sigue siendo el mismo tema, no es un tema de tecnologías, es un tema de presupuestos, de personas, de todo esto. Y aprovechando que tienen las amenazas en todas las noticias y en pues, cualquier lado, cualquier persona está escuchando que AI hackea a todo el mundo, ¿eso les facilita a ustedes conseguir presupuesto para atender el problema? ¿O creen que realmente, como dices, me preocupa más el manejo de terceros ahorita y voy a esperarme y no aprovechar el tren del AI para pues, cubrirlo? Sí, creo que tiene varias aristas esa pregunta, porque al final de cuentas, sí, o sea, el atemorizar a un board, a quien decide, un CFO, quien decide dar el dinero, definitivamente si le presentas un caso donde realmente le preocupe, obviamente te va a autorizar un presupuesto, sin duda. El problema es que te puedo autorizar un presupuesto hoy y es insuficiente para 2 o 3 meses, o sea, porque todo está cambiando y todo está evolucionando, las amenazas, las tecnologías, etcétera. Entonces, inclusive el apetito de negocio. Entonces, en mi caso es pues crear mejor, o sea, creo que es mejor crear una educación constante basada en riesgo, basada en entendimiento de lo que realmente es la seguridad, realmente lo que significan las tecnologías y lo que ellos están esperando de las tecnologías para apoyar los procesos de negocio, y en base a eso entonces vender un plan de largo plazo en inversión para que no se quede insuficiente, ¿no? Obviamente esto es dinámico porque conforme también va evolucionando las tecnologías y las amenazas, pues puede crecer, nunca va a bajar. Pero al final de cuentas claro, nos haces claro que conscientes. puede bajar el presupuesto, Bueno, también puede bajar. Al final del día, si el negocio está creciendo, evidentemente no va a bajar. O sea, si se mantiene constante, que yo no creo que ningún negocio se mantenga así, va a mantenerse o de crecer, ¿no? Obviamente depende de muchas cosas, negociaciones con proveedores, tecnologías, etcétera, pero en realidad yo, en mi experiencia, nunca he visto que un presupuesto baje dramáticamente. Por el contrario, y ahí es pues también la habilidad de cómo lo vendes de cara al ejecutivo, ¿no? Y creo, como bien lo apunta Vic, depende mucho del gobierno, ¿no? O sea, habemos quienes ya tienen un gobierno muy bien establecido, ¿no? de ciberseguridad, con un comité, hay quien sea, la toma de decisiones sea el dueño, y ahí va a ser más complejo. Si no es responsable, pues… Así es, pero creo que una de las cosas que sí nos ayuda, que ya comentó por acá colega, es el Threat Intel, ¿no? Invertirle. En nuestro caso somos miembros del Aviation ISAC, que nos da Threat Intel específico de la industria, ¿no? Los grupos que están atacando a la industria, no en general. Empresas que han sido atacadas, sean miembros del Aviation ISAC o no, pero que son de la industria, y eso lo tenemos que traducir en un riesgo que pueda comprender el board, ¿no? O la persona, el tomador de decisión, por ejemplo. Y es ahí cuando nosotros convertimos el geek en business, ¿no? Que básicamente es uno de los retos que tenemos, ¿no? Como en general, como personas de seguridad, es cómo conviertes ese tema tecnológico que no va a comprender ni mi administrador de empresas, ni mi auditor, ni mi abogado, en un riesgo que le repercuta en lo que les importa, que es la lana, ¿no? Entonces, creo que ahí es la forma, pero en mi caso sí ha sido benéfico todo el tema de Threat Intel, lo que está pasando y cómo ha venido evolucionando específico en la industria, las amenazas y los grupos de atacante para poder justificar inversión, en mi caso. Bueno, en mi caso sí me ha ayudado mucho. Quizás no debería haber sido así, porque debería cada empresa tener su propia concientización en cuanto a los ataques y querer estar cada día más segura. Pero sí es cierto que en las reuniones de los C-Levels tenemos un comité de ciberseguridad en donde
ellos también lo integran y donde las decisiones fuertes se toman en ese comité. Y eso nos permite a nosotros estar enterados y poder plantearlo, y para que ellos vean que, bueno, al vecino sí le pegaron y le pegaron fuerte, al de enfrente por poco, y recién ahí voy a reaccionar. Yo entiendo que debería ser a la inversa, pero tristemente nos ha servido. En lo personal nos ha servido. Y eso ha ayudado a mantener y hasta crecer un poquito lo que es las inversiones en ciberseguridad. Sale, ahora me voy a ver menos técnico y de lo que han dicho todos, ¿no? O sea, porque parte de mis respuestas han sido más técnicas, pero esta sí es más de gobierno, ¿no? Como tal, al estar en el sector financiero que les decía, pues es el más regulado y es el más transparente en temas de cuánto perdió por un incidente de seguridad. Entonces, el Banco de México por ahí emite cuánto costaban los incidentes, ¿no? Si todos son acá de México, se han de acordar el tema que le pasó como tal a Coppel. Entonces, eso está dentro de los reportes de Banco de México, ¿no? Entonces, al board ya hacerse responsable, el consejo de administración, la gente de los diferentes comités de auditoría y de riesgos que nos exigen tener, al ver eso y ver la pérdida, o sea, caray, ese es mi riesgo potencial que ahorita por acá hablábamos, ¿no? Acá ya está materializado y hacer gentes que miden el número facilita, ¿no? Están viendo como tal esos reportes, pero ya tienen esa parte de cultura. Además de que pues vamos a un tema tecnológico, también ven, oye, ¿sabes qué? Acá hay riesgos de ciberseguridad. Y es donde entra por acá WebSec, ¿no? Con nosotros a revisarnos todas esas partes. Pero sí, ayuda, ¿no? Pero es más generar la conciencia dentro de los diferentes órganos de gobiernos que se tienen y dar esa visión, ¿no? Porque al menos cada uno de estos C-levels o presidentes de los diferentes consejos ayudan a empujar, ¿no? Si eres transparente con ellos, eso también ayuda bastante a impulsar las iniciativas de seguridad. Sí, creo que, digo, esto no era comercial pagado, pero gracias, agradezco. El tema de las regulaciones siempre empuja la inversión y volvemos a lo mismo, ¿no? AI, ya vienen las regulaciones, ¿no? Ley de protección de datos personales, el acto de inteligencia artificial europeo. Entonces, siento que a pesar de que es un tema que vamos a estar escuchando y escuchando, va a estar todavía en nuestras orejas otros 5 años, ¿no? No, hasta que nos retiremos a, no sé, sembrar rábanos en Cozumel. Piñas crecíamos en Cozumel antes. Los invitamos. A ver, antes de que nos acabe el tiempo, me gustaría que alguien del público igual haga una pregunta, participe. Adelante, ya tenía la mano antes que todos, lo siento, les ganó. Por eso hay que ser, aquí en México decimos, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cambiando un poquito el chip, sobre todo para CISO. 2 preguntas muy puntuales. Casi todos venimos o de desarrollo, de soporte, de infraestructura, de algo de tecnología y por azares del destino, tú vas a ser el CISO. ¿Cómo sintieron ustedes, bueno, de dónde vienen? ¿Cómo sintieron ese cambio? Porque ya no nada más es pues con el chip que traías de desarrollar. Ahora tienes que ver políticas, procedimientos, regulaciones, capacitaciones, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se cambiaron ese chip? Esa es una. Y la otra, un poco más personal, ¿cómo conviven de haber venido, no sé, de jugar con gadgets, de venir de hackear, etcétera, etcétera, ahora ya algo más, verte con comités, verte con administradores, con licenciados, etcétera, etcétera? Si nos pueden compartir esa experiencia que han tenido ustedes, por favor. Claro, como tú dices, fue más causalidad, ¿no? El tema, al menos cuando yo empecé mi carrera, soy ingeniero en sistemas. Empecé, sí, como desarrollador hace muchos años, desarrollador web cuando Internet estaba entrando en México, ¿no? Paulino creo que apenas estaba en la primaria ahí
echándole. Pero, y por azares del destino te vas metiendo, vas conociendo gente también en el BBS y aquellos foros muy buenos. Y te vas, creo yo, que si no tienes ese cosquilleo por aprender, no estás hecho para esto, ¿no? O sea, luego lo comentaba también con mi señora, que es muy de reclutamiento, y me decía, oye, pero pues, tus certificaciones, yo no conozco ningún hacker que tenga certificación CEH, o sea, más bien es, tú le picas, le aprendes, ay, no se pudo, pues otra vez, ¿no? Y otra vez, por ahí dijeron la terquedad del humano, eso es lo que nos diferencia del GNI. Y creo que eso fue lo que me fue motivando en entrarme más a este mundo. Me llama más la atención la investigación, ¿no? Cuando hay fraude y empezar a rastrear por dónde. Lo malo que luego ya no tienes tiempo, ¿no? Entonces, ese es más o menos mi background. Creo que cómo lo fui mediando, pues fue aceptándolo como un reto, ¿no? Como decía, el transformar el geek a business, híjole, es complicado. Siempre hablas con tecnicismos, ¿no? Pero es parte de pulirlo, ver que es un crecimiento, también si quieres, puede ser el erudito en un markup language, ¿no? Y pues métela a eso y a lo mejor nunca vas a ser el CEO o el CISO, pero vas a ser el gurú de esa tecnología. Si a ti te llena, dale por ahí, pero si quieres ser parte de la estrategia, de algo más, pues tienes que ir puliendo le llaman acá los soft skills, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, el conducir, saber administrar gente, ¿no? Que ahora, pues eso creo que son parte de nuestros retos, el cómo administrar bien tu gente, el seleccionar tu equipo para que puedas delegarles y poder estar aquí en Cozumel dando una plática, ¿no? Sin que te esté consumiendo el tiempo, sí. Entonces, y es parte también ahora de nuestro rol, pero lo vas puliendo. El mío me gusta, todavía le pego de vez en cuando al Fortnite, ¿no? Y pues ya, es más o menos mi background. Bien, en mi caso, como se sabe, estudié también ingeniería en sistemas. Recuerdo mucho de mis primeros trabajos formales. De hecho, por aquí vi a Jorge Mora, no me dejará mentir, en Farmacias Benavides hace, ¿qué será?, 16, 18 años. Yo me cargaba de la parte de redes, e implementamos algunos proyectos interesantes con los primeros firewalls de Cisco y empecé a ver como un reto la parte de protección. Entonces me incliné mucho para aprender y profesionalizarme en tema de seguridad, por el tema de, pues, o sea, no solo ser el canal de comunicación para los negocios, para los procesos de negocio y las operaciones, sino más bien cómo protegerlas, cómo cuidarlas. Y creo yo fervientemente que ningún día es igual en tema de seguridad. Siempre aprendes algo nuevo, de hablar con gente, de platicar con proveedores, de leer, de estudiar algunas cosas que están en innovación de la parte de seguridad. Entonces se me hace demasiado interesante. En mi caso personal, creo que me he dedicado mucho también a hacer programas de seguridad. Yo como side business, aparte de CISO en mi organización, soy consejero independiente en empresas. Entonces me gusta el reto de traducir el tema de riesgo, el tema de seguridad en lenguajes donde cualquiera puede entenderlo a nivel ejecutivo. Y crear programas de seguridad para diferentes industrias, diferentes clientes, aprendes del contexto, aprendes de los retos que están viviendo y cómo ayudarlos a protegerse mejor y a mantener ese nivel de seguridad aceptable. Entonces, para mí es algo súper interesante y que cada vez descubro nuevas cosas que me motivan a seguir en este path de carrera, todavía espero algunos años. Y hace rato que decía Paulino algo muy interesante que me sonó a la pregunta que siempre te hace el board cuando vas a invertir en seguridad. Oye, ¿cuál es el ROI de esto? El retorno de inversión de esto que vas a invertir en seguridad, ¿no? No, pues dije, yo en lo personal nunca he visto que haya un retorno de inversión en la seguridad. Más bien te voy a ahorrar a gastar cuando te peguen. Entonces, es parte de lo que vas aprendiendo y desarrollando. También
en lo personal conozco muchos profesionales de seguridad y CISOs alrededor del mundo por algunas membresías donde estoy participando, y también tomé una certificación en Carnegie Mellon en Pittsburgh de CISOs. Fuimos de la 4ª generación, ahorita ya creo que van a la 20 y tantos, donde conoces personas muy interesantes. Por ejemplo, ahí me tocó conocer al CISO de MGM, de los casinos en Las Vegas, ¿no? Y para él el tema de seguridad no es tan simple como, oye, me van a hacer un fraude, me van a pegar en un hackeo, no. O sea, es tema de lavado de dinero, de tema de apoyo al terrorismo con el dinero que hacen ahí, las cámaras de vigilancia que tienen en todos los resorts, tienen reconocimiento facial desde hace como 15 años, o sea que pues apenas lo están descubriendo en muchas empresas y en muchas industrias. Entonces, el entender esos retos que tienen otras industrias, otras personas, que los tuyos se vuelven insignificantes, eso también te motiva como a aprender más y seguir en este path de carrera, ¿no? En lo personal. En mi caso fue por necesidad empresarial. En realidad empecé como desarrollador. A partir del 2014, 2015 empecé en infraestructura y era el gerente de infraestructura cuando hace ya unos cuantos años nace la necesidad de tener a alguien de encargado en la seguridad, la ciberseguridad de la empresa. Era todo muy nuevo y bueno, en esas reuniones de los C-Level, donde están todos los gerentes de área, había que definir a alguien y bueno, me tocó. Saqué la pajita más cortita. Aquí se dice la rifa del tigre. La rifa del tigre, perdón. Y bueno, entonces, pero realmente la experiencia ha sido muy linda, la investigación principalmente, el estar constantemente siendo autodidacta e investigar. Y creo que un tip que no es menor en esas reuniones con los C-Level, que muchos le tienen miedo y demás, tratar de ser lo más simple en el vocabulario y no técnico. Porque si nos ponemos muy técnico, los vamos o a asustar o van a decir todo que no. Entonces tratar de hacerlos entender con una simpleza en el vocabulario lo que nosotros queremos y la necesidad que tiene la empresa, la organización. Y con eso te aseguro que ya tenés más de la mitad del camino ganado. Voy a continuar con lo que dice, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a los C-Levels? ¿Es un humano como nosotros? Si nos lo encontramos aquí en Cozumel, no vamos a ver que es C-Level, ¿no? ¿Sabían ustedes que éramos CISOs? No, ¿verdad? Hasta que nos vieron acá, somos humanos, ¿por qué tenerles miedo? Decir la verdad no incomoda, ¿no? Hay que decirla. Pero en mi caso es dando un poco la contra, ¿no? A todo lo que han dicho y dando contra tu pregunta, porque en mi caso sí estudié seguridad. Es todo lo contrario como tal a lo que dicen, oye, es que tú no querías. Empecé 14, 13 años, la inspiración de, no sé, de muchos dispositivos que traen acá, con Steve Jobs, ¿no? Con el primer iPod Touch, ahí empezó mi carrera como tal de seguridad. Pero pues no había una carrera como tal, ¿no? O sea, una de las primeras cosas fue, oye, ¿qué voy a estudiar cuando terminé la preparatoria? Y era empezar a ver, pues no hay algo de seguridad hasta que me di cuenta en Monterrey, que allá vivo, empezó a salir la primera carrera de seguridad de la información, como tal, en una escuela pública, entonces soy de la primera generación. Un poco contradictorio a lo que dicen acá, ¿no? Y también me tocó estudiar como tal la maestría, entonces ahí estudié. Es un poco contradictorio, sabía, y también fui contradictorio con mis compañeros, porque todos no están en seguridad de la información, se fueron por otros temas. Otra vez también es tener bastante claro las cosas, y la mejor inversión pues eres tú mismo. Warren Buffett dice que la mejor recomendación que puede hacer es tomar un curso de oratoria. Porque tenemos que hablar. Tenemos que decir las cosas, ¿cómo? De una manera simple, como bien lo comentaba, con lenguajes tradicionales. Sí, o sea, hablamos de contraseñas, 8 caracteres, etcétera, ¿no? Pero ¿quién de aquí me prestaría la llave de su automóvil? Nadie. O la de su casa, ¿verdad? ¿Por qué no lo traían aquí, estimado? Levantaron una mano allá de aquel lado, pero si lo tuvieran aquí, claro que no. Entonces, ¿por qué prestamos las contraseñas? Son cosas relativamente sencillas, ¿no? Pero vivimos en la parte del mundo técnico que a veces ir al otro extremo, o sea, estamos en el negro, ir al blanco cuesta trabajo, ¿no? Entonces hay que empezar a asimilarlo y ver también la parte humana, empezar a invertir en ti mismo como tal para empezar a desarrollarlo, ¿no?
Y es complicado. A mí me ha tocado ver compañeros que se han pasado a la parte de seguridad de la información y es un reto, porque no les quitas el chip técnico. Cero. Es muy complicado. No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero lleva tiempo. Entonces, coincido también con lo que decían, aprender, curiosidad, ¿no? Todos los días hacer algo mejor, 1%, ¿no? Ya el siguiente día ya no va a ser 1%, va a ser 1.01. Y ahí se va acumulando como interés compuesto. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Se nos ha acabado el tiempo. Denles un aplauso. No, de verdad les agradezco que hayan tomado un tiempo de su agenda a acompañarnos aquí este día. Nos podríamos echar aquí, yo creo que 6 horas en la sesión y seguro la gente tiene más ganas de preguntarles cosas. Entonces, si los ven por acá, por favor, fastidienlos. Y a mi parecer, como resumen, el hacking siempre va a ser un arte y AI jamás me va a reemplazar. Entonces,